Y vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman? ¿Están viendo? ¿No están viendo? Efectivamente. Sí, ingeniero. Efectivamente se ve todo. Efectivamente, muy bien, perfecto. Yo sí abrí la que era. Ah, sí, sí abrí la que era. Entonces hoy, muchachos, vamos a dar inicio a la parte teórica de lo que es la transferencia de calor. Cuéntenme, muchachos, ustedes, ya que hay algunos que tienen experiencia en este curso, ¿en qué consiste la transferencia de calor? En entender el tiempo en que tarda de un cambio de estado. ¿Tiene una parte que ver con el tiempo? Claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, ingeniero, pues nos permite calcular la rapidez o el tiempo con que se transfiere calor de un sistema a otro. Perfecto, cosa que la termodinámica no puede hacer. Esa es la definición que existe actualmente. Es un complemento a la termodinámica, ¿no es así? Correcto, es una cosa que actualmente la termodinámica se encuentra limitada. ¿Cierto? Sin embargo, hay otra función de la transferencia de calor. Un poco más sencilla. La otra función de la transferencia de calor es darle una explicación a los fenómenos que existen actualmente de transferencia de calor. ¿Cierto? Darle una explicación y una solución a los fenómenos que existen actualmente de transferencia de calor. ¿Cierto? Ingeniero, Pero para poder hablar de no equilibrio. Los fenómenos de equilibrio y de no equilibrio, sobre Okay. todo. Ambos. Los fenómenos de equilibrio y de no equilibrio, porque puede haber transferencia de calor en sistemas de equilibrio y en sistemas de no equilibrio. O sea, yo puedo tener un sistema equilibrado que está constantemente en transferencia de calor. Por ejemplo, que ¿a quién se le ocurre un ejemplo de un sistema que tenga constantemente transferencia de calor y que se encuentre en equilibrio? Un intercambiador de calor, ¿no? Un intercambiador de calor es perfecto. Más precisamente un sistema de refrigeración, que es un conjunto de sistemas. Un sistema de refrigeración es un conjunto que se encuentra en equilibrio y se encuentra en constante uso de transferencia de calor. ¿Vale? Pero para antes de hablar de todo eso, de la fenomenología, tenemos que dar la definición de qué es el calor. Y me permito leer la definición técnica. El calor es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia de la temperatura. Es decir, para que exista transferencia de calor, tiene que existir por obligación una diferencia de temperaturas. Si no hay diferencia de temperaturas, no puede existir la transferencia de calor. Es tan así que se dice que el principal motor, por así decirlo, el principal elemento que hace funcionar la transferencia de calor, el principal motor de la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de un mayor gradiente energético a un punto de menor gradiente energético. Así funciona la naturaleza. La naturaleza siempre manda energía desde un punto de mayor gradiente energético a un punto de menor gradiente energético. Por eso fluyen las cosas a través de la tubería. Las tuberías fluyen porque normalmente los puntos siempre van de un punto de mayor presión a un punto de menor presión. Por eso es que en la mecánica de fluidos se calcula la pérdida de carga o la caída de presión. Y por eso es que fluye el agua, fluyen los diferentes fluidos, porque va desde un punto de mayor presión hacia un punto de menor presión. Y la presión, a fin de cuentas, es una forma de energía. ¿Por qué? Porque la presión implica movimiento. Y el movimiento es una forma de trabajo. Y el trabajo es una forma de energía. ¿Es claro esto? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, sí. Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Lo que ustedes están hablando aquí está presentado. En un análisis termodinámico está delimitado a la cantidad de energía que se limita.
muy someramente podemos decir un aproximado de tiempo, utilizando la termodinámica, un aproximado de tiempo de cuánto puede tardar un proceso de transferencia de calor. Pero eso es una aproximación, porque eso va a depender de los diferentes fenómenos y de las condiciones a las que esté puesta el sistema, ¿cierto? Entonces, la transferencia de calor nos permite conocer con exactitud cuánto tiempo puede demorarse en generarse un proceso. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, para un usuario típico de una de estas jarras le interesa principalmente cuánto tiempo pasará antes de que el café se caliente, que el café caliente que está en el interior se enfríe de 90 a 80 grados centígrados. Y un análisis termodinámico no puede responder con exactitud esa pregunta. Todos hemos comprado aquí un termo y lo primero que preguntamos es, ¿y si mantiene durante mucho tiempo frío o si mantiene durante mucho tiempo caliente? Todo eso es razón de estudio de la transferencia de calor. Y ese tipo de diseños de los termos que tienen la capacidad de, por ejemplo, mantener el agua fría durante toda la noche, de tal forma de que a la mañana siguiente todavía está fría, un poquito más caliente, pero fría en sí, disfrutable todavía, es fruto de los estudios de la transferencia de calor. Perfecto. Nuevamente, la termodinámica trata de estados de equilibrio y cambios desde un estado de equilibrio hacia otro. La transferencia de calor se ocupa de los sistemas en los que falta equilibrio térmico y, por tanto, existe un fenómeno de no equilibrio. Sin embargo, nuevamente les digo, la transferencia de calor también va incluido en fenómenos de equilibrio, en sistemas donde sí hay equilibrio. Por ejemplo, en sistemas de refrigeración. Depende de qué sistema estemos evaluando como conjunto. Si estamos evaluando, por ejemplo, un intercambiador de calor solo, ya aquí sí estamos hablando de un sistema que no está en equilibrio. Pero si hablamos de un sistema total, por ejemplo, la refrigeración, hay transferencia de calor por muchos sistemas y es un sistema que se encuentra en equilibrio. ¿Vale? Eventualmente un sistema de refrigeración siempre alcanzará su punto de equilibrio para el funcionamiento. Ya sea equilibrio físico, equilibrio térmico, equilibrio mecánico. Vamos a avanzar un poquito aquí. Claramente, la transferencia de calor no puede basarse solamente en los estudios, como dice ahí en los estudios de la primera ley, a pesar de la primera y de la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, la primera y la segunda ley de la termodinámica sirven como las restricciones y los fundamentos básicos para que esto exista. Por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica nos restringe el movimiento del calor desde un punto de menor temperatura a un punto de mayor temperatura. Y la primera ley de la termodinámica nos restringe la generación espontánea de energía, es decir, que un cuerpo tenga la capacidad de manera espontánea y sin tomar de ninguna otra fuente de energía, calor sin ningún sentido alguno. Entonces, a pesar de que la transferencia de calor no usa o no se emplea los métodos de la primera y de la segunda ley de la termodinámica, sí se usan como vestigios y como bases. Y aquí está lo que yo les estaba hablando, la fuerza impulsora, el motor impulsor de la transferencia de calor, es la diferencia de temperatura. Entonces eso es muy importante. Miren, por ejemplo, algunas aplicaciones de la transferencia de calor. Todo lo relacionado a la calefacción y los aires acondicionados. Sin esto, obviamente, no tendríamos este tipo de sistemas. Lo mismo, los sistemas de enfriamiento electrónicos que están diseñados de tal forma de que permitan que los componentes electrónicos, por ejemplo, los procesadores, que alcanzan sin su funcionamiento temperaturas de hasta 200 grados centígrados, o sea, sin protección y sin refrigeración, alcanzan temperaturas de hasta 200 grados Celsius, 200 grados centígrados, evitan que estos componentes se fundan mediante la optimización de la transferencia de calor con el ambiente. ¿Vale? Manejando así temperaturas habituales, un procesador, una temperatura habitual de un procesador es entre los 80 y 60 grados Celsius, donde 80 ya es una temperatura alta.
¿Vale? Entonces estos sistemas están diseñados para la comodidad y para el uso de el humano. Lo mismo en la parte de climatización y de edificaciones. Hoy en día se están los famosos edificios bioclimáticos. No miren el de la universidad, por favor. Pero los edificios bioclimáticos están diseñados de tal forma de que optimicen las condiciones de transferencia de calor. Evitan la radiación directa, ¿cierto? Y además hay construcciones especiales que se dedican a una ubicación climática especial y una orientación climática especial para poder mitigar los efectos de la transferencia de calor. Eso es supremamente importante. Sobre todo para evitar el consumo energético de la casa, porque una casa que se mantenga más caliente que otra tiende a consumir más energía, porque esa casa que se mantiene más caliente, las personas que viven ahí tienden a utilizar, por ejemplo, más el aire acondicionado. Y el aire acondicionado no es para nada barato, es costoso. Todo lo que es asociado a la refrigeración de espacios es muy costoso, muy costoso. Lo mismo las aplicaciones domésticas, desde la cocina, desde los intercambiadores de calores para las cocinas, desde los paneles solares o los recolectores solares. Muchas aplicaciones tiene la transferencia de calor. ¿Vale? ¿Dónde inició todo esto de la transferencia de calor? Todo inició por Antoine Lavoisier. En 1789, él plantea una solución al misterio de lo que es el calor y la temperatura. Antoine Lavoisier afirma en esa época que existe una sustancia incolora, inolora, sin masa, que no eres capaz de tocar, que no tiene volumen, ni olor, ni sabor, nada, que es capaz de pasar de un cuerpo a otro. Esta sustancia se le conoce como el calórico. El calórico, como ya les dije, permite aumentar la temperatura de un cuerpo a otro. Entonces, cuando poníamos en contacto dos cuerpos, un cuerpo caliente y un cuerpo frío, se suponía que lo que había en ese momento era una transferencia de calórico. Se vertía, por así decirlo, como cuando ustedes vacían una jarra de agua en un vaso, se vertía ese fluido desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Eso es lo que planteaba Antoine Lavoisier. Cuando un cuerpo no podía contener más calórico, se decía que estaba saturado con calórico. De aquí, de esta palabra de que estaba saturado con calórico, es que proviene las famosas condiciones en termodinámica del vapor saturado y del líquido saturado. Se decía que estaba saturado cuando alcanzaba el calórico límite para poder transferirse o para poder hacer un cambio de fase. Entonces, en ese momento la sustancia estaba saturada de calórico. Como cuando nosotros en una mezcla de agua la saturamos y la sobresaturamos. Es decir, que yo he hecho tanto componente, por ejemplo, al agua, he hecho tanta sal que ya la sal no puede ya el agua no puede contener la sal y la sal no se disuelve, sino que se mantiene en el fondo. En ese momento está sobresaturado. Eso es lo que nos quería decir Antoine Lavoisier. Por supuesto, estaba equivocado porque al final de cuentas el calórico no era una sustancia y estas teorías fueron debatidas mucho después por el señor Benjamin Thompson en 1798, diciendo que el calor se puede generar en forma continua a través de la fricción. Si el calor se puede generar de forma continua a través de la fricción, es decir, si usted frota sus manos la una con la otra, usted puede generar constantemente calor. Y ahí no había ningún elemento que se encontraba originalmente caliente. Es decir, no había calórico que se vertiera. Entonces, ¿de dónde salía el calórico que permitía generar el calor? Ahí se plantearon muchas dudas y se debatió todo esto de que el calórico era un fluido. Luego llega el señor James Perroul y finalmente tumba
la teoría de Antoine Lavoisier, asegurando que el calor no es una sustancia, sino que es una forma de energía, así como el trabajo. Esa es básicamente la historia a grosso modo de lo que funciona o de cómo funcionó la teoría del calórico. Sin embargo, quedaron frases, por ejemplo, los estados de saturación y el calórico, que terminó traducido en lo que es la caloría. La historia de la caloría es básicamente esa. Se decía que cuando tú comías alimentos, tú consumías el calórico de estos alimentos. Entonces ganabas calorías. De ahí viene la palabra caloría. Y esa frase pues quedó en la actualidad y se sigue usando sobre todo en el ámbito alimenticio. ¿Vale? Hablemos un poco entonces de qué ocurre en la transferencia de calor en la ingeniería, y es que la transferencia de calor abarca dos tipos de problemas importantes. De capacidad nominal, que es la determinación de la razón de la transferencia de calor, es decir, determinar no en el total, por así decirlo, del calor que se transmite, sino el total y en cuánto tiempo se transmite para un sistema existente a una diferencia de temperatura específica. Y el segundo tipo de problema que puede existir en la termodinámica son los problemas de dimensionamiento. Es decir, la determinación de un tamaño de un sistema. Por ejemplo, la determinación de un diámetro, de un área de transferencia de calor, la longitud de una tubería que debe cumplir, el ancho de una pared, el área de sección transversal de la pared, la altura y el ancho de la pared. Son elementos que son desde el punto de vista de dimensionamiento y son concernientes al estudio de la transferencia de calor, sobre todo cuando se van a establecer componentes, principalmente pues para evitar la transferencia de calor. Sobre todo eso es muy, muy importante. Como las bases son las termodinámicas, hoy nos vamos a centrar en hacer un repaso rápido de el curso de termodinámica. A ver, ustedes de qué se acuerdan de esta vaina. ¿Vale? A ver, ustedes de qué se acuerdan de esta vaina. Se supone que ustedes no han visto máquinas térmicas, ¿cierto? ¿O ya la vieron? Aprovechando el bug de que no tenían prerequisitos. Nada. Yo hubiese aprovechado el bug de que no tenían prerequisitos y hubiese visto máquinas térmicas antes de ver esta materia. Sí, ya la vimos, yo ya la vi. Vale. Los demás. No, hubo gente que me dijo que no. No, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero, no. Yo hasta convencí en ella. Bueno, vale. Se está grabándose todo. Sí, yo sé. No, pero eso no tiene nada malo. Simplemente estaba haciendo una consulta. Así que vamos a ver un repaso breve. Y al final de este repaso hay dos ejercicios muy sencillos. ¿Cierto? Vamos a trabajar esto. Vamos a hablar de lo que es las formas de energía. ¿Cierto? Sabemos que la energía total de un cuerpo, ¿cierto? La energía mecánica total de un cuerpo está compuesta por qué elementos. ¿Quién me puede decir eso? Por punto, vale. Van a tomar puntos aquí por algo que deben saber. La energía mecánica de un cuerpo que no tenga masa ni volumen. Ánimo, equipo, vamos. La energía mecánica, muchachos. ¿Por qué está compuesta la energía mecánica de un cuerpo que no tiene ni volumen ni masa? Es decir, de una partícula. Energía interna. No, señor. De una partícula. Conservación de la energía. No, señor. Energía cinética y potencial. La energía cinética y potencial. La energía mecánica de todo cuerpo o de toda partícula tiene dos tipos de energía, la energía cinética y la energía
potencial. En conjunto con las interacciones térmicas, cinéticas, mecánicas, eléctricas, magnéticas, químicas y nucleares de una sustancia que sí tenga masa y que sí tenga volumen, estamos hablando de lo que es la energía interna. Es decir, las interacciones de esas partículas que solo tienen energía cinética y potencial entre sí para formar un cuerpo con masa es lo que se le denomina la energía interna. Por eso, todo cuerpo que existe, todo cuerpo, todos ustedes, la madera, la silla, donde ustedes están sentados, el termo del que están tomando agua, el agua que están tomando, todos esos elementos tienen partículas. La interacción entre esas partículas se les denomina energía interna. Ahora bien, esa energía interna, más la energía cinética, más la energía potencial del cuerpo ya como tal, del cuerpo como un sistema, se denomina energía mecánica de un cuerpo con masa y volumen. Es muy diferente al de una partícula, al de un cuerpo con masa. ¿Vale? El cuerpo con masa hay que incluir la energía interna. El cuerpo sin masa, es decir, las partículas, no se incluye la energía interna, solamente la energía cinética y la energía potencial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si recuerdan, se les vino un vestigio de eso, de su termodinámica. Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora, la termodinámica se enfoca en evaluar esos dos tipos de energía. La energía de las partículas es la forma microscópica de la energía y la energía de los cuerpos es la forma macroscópica de los cuerpos, es decir, desde un marco de referencia exterior. La suma de todas las formas microscópicas de energía se denomina la energía interna de un sistema y se denomina mediante la letra U, como ya se ha ido tratando a lo largo de toda la termodinámica. U es la energía interna, que se puede expresar por unidad de masa y es como aparecen las tablas clásicas de termodinámica, cuando hablamos de energía interna en un sistema cilindro-émbolo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Ahora, existen otros tipos de energía. Ups, me pasé. Son la energía sensible y la energía latente. La energía sensible, para aquellos que no se acuerdan, es la energía asociada con la cinética de las moléculas. Palabras más, palabras menos, es la que hace que una molécula se mueva más o menos. ¿En qué se traduce eso? La otra definición de energía sensible es aquella que se ve representada en un cambio en la temperatura del sistema. ¿Vale? Es aquella que se ve representada en un cambio en la temperatura del sistema. A diferencia de la energía latente, que se asocia a la energía interna asociada con la fase del sistema. Es decir, es la que se encarga de un cambio de fase. Es la energía latente presente o es la energía presente cuando existe un cambio de fase. Es decir, por ejemplo, cuando estamos pasando de líquido a sólido o de sólido a líquido. Ese momento en el cambio de fase en el cual las propiedades, la presión y la temperatura no cambian, en ese momento se está utilizando la energía latente. Energía sensible, cambio de temperatura. Energía latente, cambio de fase. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Energía química, en esto pues me permito leer la definición. Es la energía interna asociada con los enlaces atómicos de una sustancia. En una reacción química, algunos enlaces químicos se destruyen y otros se forman. Cambia la energía interna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay reacciones químicas o cuando hay potenciales químicos, existe una forma de energía que se llama la energía química, que puede cambiar o modificar la energía interna de los componentes.
sin violar la primera ley de la termodinámica, que es muy importante. Y la energía nuclear asociada a los enlaces de los núcleos celulares. Las fuerzas nucleares son mucho mayores que las que unen los electrones con el núcleo. En general, esta energía no debe ser considerada. ¿Por qué? Porque no es una energía aprovechable a menos de que usted haga, pues, fusión o fisión nuclear. Que obviamente no creo que ustedes vayan a hacer fusión o fisión nuclear. Entonces, la energía nuclear normalmente es una energía que se descuenta y nunca se toma en cuenta en los procesos termodinámicos. ¿Vale? Hablemos de la entalpía. La entalpía, ya tenemos que hablar de un fluido fluyente. Ojo, un fluido fluyente, porque hay fluidos que no fluyen. Por ejemplo, ahí está el ejemplo. Fluido que fluye, fluido estacionario. Cuando hablamos de un fluido fluyente, tenemos que hablar esta vez de entalpía. ¿Por qué tenemos que hablar de entalpía? Porque se incluye una nueva energía. Esta nueva energía es la razón P por B. Esa razón P por B, que es la razón de presión por volumen específico, se denomina la energía de flujo. No es más que el trabajo que ejerce el fluido sobre sí mismo para poder continuar fluyendo. Es decir, el fluido tiene una presión y esa presión hace que ese fluido avance. Esa presión entonces está haciendo un trabajo sobre el fluido. A esa presión, a ese trabajo se le llama la energía de flujo. Y la entalpía entonces se conoce como la energía de un fluido fluyente. La energía total de un fluido fluyente. Que es la suma de la energía fluyente más la energía interna. Se le conoce como la entalpía. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Discúlpeme por entrar tarde. Es que no había fluido eléctrico acá por mi casa, entonces Gabriel Sumaqué. Tranquilo, no te preocupes que no he pasado la lista todavía. Ah, ok, listo, ingeniero. Vale. No hay problema. ¿Claro todo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Tengamos en cuenta entonces que la energía interna y la entalpía dependen o se van a utilizar dependiendo de un sistema que estemos evaluando. Si el sistema es cerrado, tenemos que hablar propiamente de lo que es energía interna, porque un sistema cerrado es un sistema de masa constante. Como es de masa constante, no hay masa que entra ni que salga, entonces no tenemos que hablar de trabajo de flujo o energía de flujo. En cambio, los sistemas abiertos por obligación se consideran sistemas en los que hay transferencia de masa. Hay masa que entra o masa que sale del sistema. Por eso, la entalpía es considerada solamente cuando estamos hablando de sistemas abiertos. Entonces, sistemas cerrados, energía interna. Sistemas abiertos, entalpía. Muy, muy importante que tengan en cuenta eso, porque hay gente que comete errores terribles al momento de hacer las evaluaciones termodinámicas. ¿Vale? Me repite, profe, por favor. ¿Desde dónde? ¿Qué te repito? Lo último que hizo, la analogía. La analogía, vale. Recordemos que un sistema cerrado es un sistema de masa constante. Como es un sistema de masa constante, no hay masa que fluya. Como no hay masa que fluya, el componente de trabajo de flujo va a ser cero. Es decir, que cuando estamos hablando de un sistema cerrado, tenemos que hablar específicamente y solo de la energía interna. ¿Vale? En cambio, cuando estamos en un sistema abierto es un sistema que se considera libre de tener transferencia de masa. Es decir, que la masa puede entrar y salir libremente de este sin tener ningún inconveniente. Como la masa puede entrar y salir libremente, esta fluidez de la masa tiene un trabajo. Ese trabajo es el famoso trabajo de flujo.
más la energía que tiene la masa que está fluyendo, es necesario entonces que para hacer un análisis termodinámico de un fluido fluyente se tenga en cuenta la entalpía. Entonces, sistema cerrado, estamos hablando de energía interna. Sistema abierto, estamos hablando de entalpía. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. En la termodinámica también vimos dos valores muy importantes que son los calores específicos. Se define como la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una cantidad de masa de una sustancia, ¿cierto? Y existen dos tipos de calores específicos que son el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. Cada uno está relativamente asociado a un tipo de sistema. El C sub B o el calor específico a volumen constante normalmente se asocia a los sistemas cerrados y el calor específico a presión constante normalmente se asocia a los sistemas abiertos. ¿Vale? El calor específico a presión constante C sub P es mayor que C sub B. Aquí hay un problema en la diapositiva, vamos a corregir el problema de 1. ¿Por qué es mayor? Porque como el C sub P se considera la entalpía, el C sub P está asumiendo los valores de el trabajo de flujo. Entonces el C sub P normalmente siempre va a ser mayor que el C sub B. ¿Cuál es la cualidad de este calor específico y por qué se utiliza? Es una propiedad que depende de la sustancia, es decir, es una propiedad específica. Cada sustancia va a tener un C sub B o un C sub P diferente, un calor específico diferente, ¿cierto? Y como es una propiedad, esta propiedad técnicamente varía con los cambios de la presión y la temperatura, o los cambios de alguna otra propiedad. Sin embargo, los cambios de los calores específicos son tan pequeños que se puede considerar que el valor del calor específico para una sustancia es constante. Tan así que la metodología utilizada con calores específicos se realiza a partir de calores específicos constantes. Si ustedes revisan las tablas, se van a dar cuenta que la mayoría de las sustancias tienen un único valor de calor específico. El que van a encontrar es el calor específico a temperatura ambiente. Normalmente se encuentra a 25 grados Celsius. Entonces, eso es lo más importante del uso de los calores específicos. Estas son las expresiones que hemos usado para el cambio de la energía interna y para el cambio de la entalpía, donde el cambio de la energía interna es igual al C sub B por el diferencial de temperatura y el cambio de la entalpía es igual al C sub P por el cambio de la temperatura. Dependiendo del tipo de sistema tendremos uno u otro. No en forma diferencial, sino en forma matemática. El cambio de la energía interna por unidad de masa es igual al C sub B promedio por el cambio de temperatura o el delta de temperatura y el cambio de la entalpía por unidad de masa es igual al C sub P promedio por el cambio en la temperatura. Y así mismo se puede expresar en forma no por unidad de masa, sino en forma, esto se llama en forma de calor total o de energía total, donde M es la masa del sistema, ¿cierto? Y por último, pero no menos importante, el C sub B y el C sub P solo son válidos cuando estamos hablando de sustancias compresibles. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de gases. Cuando estamos hablando de líquidos y sólidos, pierde todo el sentido hablar de un C sub B y un C sub P. ¿Por qué? Porque los líquidos y los sólidos son sistemas incompresibles. Como son sistemas incompresibles, no va a haber nunca un cambio significativo del volumen. Entonces no tiene sentido que estemos hablando de un C sub B, porque como
el volumen siempre va a ser constante, simplemente tenemos que hablar de un C sub P. Entonces, el cambio de la energía para cualquier sólido o cualquier líquido se representa como está en esta última expresión. Para cualquier sólido o para cualquier líquido, donde delta T nuevamente es T2 menos T1, para aquellos que no recuerden de la termodinámica. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. No, bien. Perfecto. Muy bien. Y sí, me adelanté. De la termodinámica, ¿quién me puede recordar cuáles son las formas de transferir energía? Las únicas formas que existen en el universo para transferir energía. Actualmente encontradas, pues. Por puntacos, por punticos. Conducción. No, señor. Calor y trabajo. Calor, trabajo. Esas son, conducción, convección no son, esas son formas de transferir calor, no energía. El calor es una forma de energía. Calor, trabajo y falta una más. Masa. Y más. Sofía, tuviste termodinámica conmigo, ¿cierto? Sí, ingeniero. Por eso que sabes, ¿te acuerdas? Excelente, muy bien. Todo sistema, sobre todo los sistemas abiertos, los sistemas cerrados no. A través de un sistema cerrado, la energía solo puede cruzar la frontera de este sistema de dos formas, el calor y el trabajo. Porque un sistema cerrado se supone que es un sistema de masa constante. Sin embargo, universalmente, las únicas formas de transferir energía son el calor, el trabajo y el flujo o la masa, por así decirlo. No existen otra forma de transferencia de energía. Todas las definiciones de transferencia de energía se pueden traducir en estas tres: calor, trabajo o flujo, calor, trabajo y flujo, flujo o masa, por así decirlo. Todas y cada uno. Lo que ustedes me dijeron de la conducción, convección, son los fenómenos de transferencia de calor. Son las formas de transferir el calor. Que ya eso es una subdivisión de una de las formas de transferir energía. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? La forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre el sistema y el exterior debido a una diferencia de temperaturas. Eso es lo que trata el calor. Una interacción energética de transferencia de calor si su fuerza impulsora es una diferencia de temperatura. De lo contrario, es trabajo. Nuevamente, aparece lo que habíamos definido anteriormente. Si hay transferencia de calor, por obligación si hay diferencia de temperatura, por obligación tiene que ser transferencia de calor. Si no hay diferencia de temperaturas, no hay transferencia de calor. Y si hay transferencia de energía y no hay diferencia de temperaturas, probablemente sea transferencia de trabajo. ¿Vale? Es decir, que esté ingresando o saliendo trabajo del sistema. ¿Claro hasta aquí? Claro. Sí, profe. Claro como el agua del río, si no. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta que quiera hacer? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, a que yo les vaya a decir algo, de pronto que no se acuerden de la termodinámica, que les dé curiosidad. Sí, señor. Sí, señor, ¿qué? ¿Si tienes una duda? No, ingeniero. Ah, por eso.
Vale. Como me diste sí, señor, pensé que sí había una duda. Vale. Bueno. Era sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, correcto. Hay una cosa que hay que aclarar. Y es que un cuerpo no contiene calor. Un cuerpo, por muy alta que sea tu temperatura, un cuerpo tiene energía. Un cuerpo contiene energía. Que esta energía se transfiera en forma de calor o de trabajo es otra cosa. Es decir, el calor y el trabajo son fenómenos para transferir energía. Pero el calor y el trabajo como tal no se contienen. O sea, tú no puedes decir, yo en mi cuerpo tengo calor, porque eso es falso lo que está afirmando. Yo en mi cuerpo tengo energía, que es diferente. Que yo la transfiera hacia el exterior en forma de trabajo, por ejemplo, moviéndome, o en forma de calor, por ejemplo, cuando sudo, es otra cosa. Pero un cuerpo no contiene transferencia, no contiene calor. ¿Vale? Tenemos las formas de expresión de la transferencia de calor, las formas de expresarse de la energía, que son las clásicas que ya vieron en la termodinámica. Aquellos que vieron termodinámica conmigo van a reconocer esta presentación porque es la misma que presenté allá, ¿cierto? El calor total se representa con la letra mayúscula, ya sea calor o trabajo. Por ejemplo, el trabajo se representaría con la W mayúscula. El calor total se representa con la Q mayúscula. En unidades de kilojoules, calorías o BTU, ya sea el sistema en el que estemos trabajando, ya sea sistema inglés o sistema internacional. Y es la cantidad de calor transferido durante un proceso, el calor total del que estamos hablando, ¿cierto? Cuando hablamos de tasa o razón de transferencia de calor, estamos hablando de Q punto, es decir, la letra mayúscula con un punto en la parte superior. Eso denota una tasa o razón de transferencia de calor. Lo mismo ocurre con el trabajo cuando hablamos de potencia. Al fin y al cabo, la potencia es una forma de o una tasa de transferencia de trabajo. Entonces, el trabajo también se representaría con la letra W punto. Y es el calor por unidad de tiempo. En el sistema internacional se representa por los kilovatios. En el sistema inglés, si no estoy mal, son los BTU hora. ¿Vale? Y es la cantidad de calor transferido por unidad de tiempo. Es decir, Q mayúscula sobre T. Q mayúscula sobre T. Q punto es igual a Q mayúscula sobre T. El siguiente o la siguiente forma de representación es el calor por unidad de masa. No es más que el calor total por la cantidad de masa del cuerpo que está emitiendo o del cuerpo que está recibiendo. Ese es el calor por unidad de masa. No es más que el calor total sobre la masa. Cuando hablamos de flujo de calor, la razón de transferencia de calor por unidad de masa, perdón, por unidad de área, perpendicular a la dirección de la transferencia de calor. Y se expresa como Q punto sobre el área. Q punto mayúscula sobre el área es igual a Q minúscula punto. Esas son las 4 formas de expresar la energía. Energía total, en forma de tasa, en forma de por unidad de masa y en forma de flujo. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Todo esto es muy sencillo y es un repaso de algo que ustedes ya debieron haber visto, ¿cierto? Vamos a trabajar este ejemplo. Supremamente sencillo. Alguien, por favor, que me colabore leyéndolo porque ya se me está secando la boca. Una bola de cobre de 10 centímetros de diámetro se va a calentar desde 100 centímetros. Desde 100 Celsius. Eso.
hasta una temperatura promedio de 150 Celsius. En 30 minutos, tomando la densidad y el calor específico promedio del cobre en este rango de temperatura, como la densidad de 8.950 kilogramos por metro cúbico y el calor específico de 0.395 kilogramos por grado Celsius, respectivamente, determine A, la cantidad total de transferencia de calor a la bola de cobre, B, la razón promedio de transferencia de calor a la bola y C, el flujo promedio de calor. El flujo promedio de calor. Entonces vámonos aquí al maravilloso tablero que he preparado el día de hoy. Vamos aquí, vamos a poner esto aquí y vamos a poner esto aquí. De tal forma de que primero vamos a sacar los datos. ¿Cierto? Y después de sacar los datos ya podemos pasarnos al tablero completamente. One moment, please. Yo abro aquí el tablero en mi tablet. Vaya sabor. Un momento que está un poquito atorado. Ahora sí, ya. Muy bien. Entonces vamos a sacar los datos. Nos dicen entonces que es una bola de cobre. Entonces sabemos que el material es cobre, ¿cierto? Que tiene un diámetro de 10 centímetros. 10 centímetros equivale a 0,1 metros. Que se va a calentar desde 100 grados Celsius hasta una temperatura promedio de 150 grados Celsius. Temperatura inicial, 100 grados Celsius. Temperatura final, 150 grados Celsius. En 30 minutos. Tiempo igual a 30 minutos. Si la densidad es de 8.950, kilogramos metro cúbico, y el calor específico se supone es igual a 0.395 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius. Determine. Entonces vamos, ya tenemos aquí los datos. Ya podemos ampliar todo esto. Se me olvidó que había que determinar. Determine la cantidad total de transferencia de calor a la bola de cobre. Ojo, la cantidad total de transferencia de calor. Es decir, nos están preguntando en primera instancia, en el punto A, por el Q mayúscula. ¿Cierto? Vamos a dibujar aquí la esfera. Vamos a dibujar aquí la esfera, ¿cierto? Y para poder hacer esto, entonces vamos a hacer un balance de energía de primera ley. Recordemos el balance de energía de primera ley. U menos W es igual al cambio de la energía interna. No hay trabajo en este sistema, quiere decir que el calor es igual netamente al cambio de la energía interna. Y recordemos que el cambio de la energía interna se puede escribir como la masa por el cambio de la energía interna por unidad de masa. Pero este cambio de la energía interna por unidad de masa se puede expresar en función de los calores específicos. Es decir, que todo esto puede ser igual a la masa
por el calor específico por la diferencia de temperatura. Tenemos el calor específico, tenemos la diferencia de temperatura. El meollo del asunto está en calcular la masa. Para calcular la masa, sabemos que la masa puede ser perfectamente evaluada como densidad por volumen. Entonces, todo esto es densidad por volumen, por calor específico, por el cambio de la temperatura. ¿Listo? Necesitamos entonces el volumen porque la densidad ya la tenemos. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Colabórenme porque esa nunca me la he aprendido de memoria. 4/3 de pi r al cubo. Volumen es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Y en función del diámetro. ¿Sería qué? Sería... O sea, quitamos el 3 y ponemos un 12. ¿Sí? ¿Seguro? Sería 2, 4... Ah, no, 24. Y dividir entre 4 ahí sería uno ¿qué? Vamos a sacar cuenta ahora. Terrible. Hombre, mira, entonces, si es en función del... Aquí está el radio, ¿cierto? Y el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces viene uno aquí y despeja el radio y eso es d sobre 2. Si esto está al cuadrado, esto es como decir 4/3 del diámetro sobre 2. Perdón, al cubo, sí. De radio al cubo. Eso es como si yo tuviera entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3. 8 por 3, 24, pero para 8 por sacar 3, 24. 4 sobre 24, mitad 2, mitad 12. Un sexto. Un sexto, correcto. Entonces es un sexto del diámetro al cubo. Un sexto del diámetro al cubo. Si tenemos el diámetro que es 0.1 metros, ¿cuánto es el volumen? ¿Cómo? Faltó pi, ¿no? Ah, claro. Aquí va un pi, ¿no? Entonces, pi sextos del diámetro al cubo. ¿Cuánto da el diámetro, el volumen? 5.23 por 10 a la menos 4. 5.23 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Listo, ya tenemos toda la información necesaria. Tenemos la densidad, tenemos el volumen, tenemos el calor específico y tenemos la diferencia de temperatura. Vamos a calcular el calor total. El calor total es igual a la densidad, 8.950 kilogramos metro cúbico. Por el volumen, 5.23 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Por el C sub P, el C sub P es 0.395 kilojoule kilogramo grados Celsius. Continuamos abajo. Por la diferencia de temperatura, que es T2 menos T1. 150 grados Celsius menos 100 grados Celsius. Celsius con Celsius se va. Kilogramo con kilogramo se va. Metro cúbico con metro cúbico se va. Solamente nos quedan los kilojoules. ¿Cuánto nos da el calor total? 92,44. 92.44 kilojoules. Excelente, ¿no? Perfecto. Muy bien. El siguiente inciso nos dice la razón promedio de transferencia de calor. Recordemos que la razón promedio de transferencia de calor es el calor
por unidad de tiempo. Es decir, vamos al punto B. La razón de transferencia de calor representada con un Q punto es igual al Q. Aquí voy a borrar esto porque esto igual no debería estar aquí. A Q sobre T. Y debe ser expresado en sistema internacional en vatios o kilovatios. Para que quede expresado en vatios o kilovatios, esos 30 minutos hay que pasarlos a segundos. 30 por 60, 1800 segundos. 1800. 1800 segundos. Ahora, ese 92.44 entre 1800 segundos, ¿cuánto nos da? 92.44 kilojoules entre 0,051. 1800 Exacto. segundos. 0,051. 0.051. ¿Sí? Sí, así es. Kilovatios. Muy bien. Y el último inciso que nos pide. El flujo promedio de calor. ¿Cómo se calculaba el flujo promedio de calor? El flujo promedio de calor es igual a la tasa de transferencia de calor, o sea, el Q punto sobre el área de transferencia de calor. Es decir, el área superficial de la esfera. Por favor, alguien que me colabore buscando cómo se calcula el área superficial de una esfera. 4pi por r al cuadrado. El área es igual a 4pi por r al cuadrado. Vamos a caer en el mismo cuento. Sí, sí. Sí, ingeniero. Es diámetro sobre 2. 2 por 2, 4. ¿Qué diámetro cuadrado? Esto es eso, pi diámetro al cuadrado. Perfecto. Dígame, por favor, el valor del área superficial de esta esfera. .031. 0.031 metros cuadrados. Calculemos entonces el inciso C. El inciso C nos pide el flujo de calor, que se representa con la letra Q minúscula, punto. Eso es igual a Q punto sobre el área de transferencia de calor. Tenemos Q punto, que es 0.051, y tenemos el área de transferencia de calor, que es de 0.031 metros cuadrados, que es el área superficial de la esfera. 1.64. 1.64 kilovatios metro cuadrado. Y sale este ejercicio para pintura. Una forma de ejemplificar cómo se representan las formas de la energía. Bien, claro, todo bien. Sí, ingeniero. Todo claro, profe. Perfecto, dirigillo. Seguimos, sí, paramos, no. Ya de forma más gruesa, ¿cierto? Recordemos la primera ley de la termodinámica, el famoso inciso que todo el mundo usa. La energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo se puede cambiar de forma. Es decir, solo se puede transformar. Recordemos los famosos balances de energía de primera ley, que es el balance de energía que acabo de hacer yo. Quiere decir que la energía total que entra al sistema, pero la energía total que sale del sistema, es igual al cambio en la energía total del sistema. Y recordemos que esto depende de las formas de la energía. Y las formas de la energía
son tres: la energía del calor, la energía del trabajo y la energía de la masa que entra o sale. En eso consiste lo que es básicamente un balance de energía, ¿cierto? Aquí se expresan los balances de energía en forma de las diferentes formas de expresión de la energía, en forma de tasa, para tasas constantes y por unidad de masa. ¿Vale? Esto simplemente es un repaso de lo que ya vimos en termodinámica, o lo que ya ustedes vieron en termodinámica, que son los balances de energía, ¿cierto? Hablemos ya de lo que es el flujo másico, el flujo volumétrico. El flujo másico se define como la cantidad de masa que pasa por una sección transversal en un tiempo determinado. ¿Vale? Se define matemáticamente de esta forma, o se calcula matemáticamente de esta forma. Igual a la densidad por el volumen por el área de sección transversal. Fíjate que aquí falta algo. No, por el volumen no, por la velocidad. Siento que aquí falta algo. Creo que esta fórmula no está bien planteada. Área de sección transversal. Velocidad. Bueno, no, sí está bien planteada, claro. Velocidad por área, ¿cierto? Es lo que se conoce como flujo volumétrico, ¿cierto? Y el flujo volumétrico está expresado en metros cúbicos por segundo. Se denomina la cantidad de volumen que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Ojo, muy diferente al flujo másico. El flujo másico se refiere a la cantidad de masa. El flujo volumétrico se refiere a la cantidad de volumen. Existe un principio de conservación de la masa, pero no existe un principio de conservación del volumen. Es decir, que si existe un cambio en las propiedades a la salida de un sistema, el flujo másico se va a mantener constante, pero el flujo volumétrico no necesariamente es constante. Recordemos entonces, flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área de sección transversal. Flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área de sección transversal. Se puede decir entonces que el flujo másico, me disculpo porque aquí estoy escribiendo con el mouse, es igual a la densidad por el flujo volumétrico, representado con una V punto. Bien, mal. Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Sí, señor. Excelente. Muy bien. Perfecto. Un momento, por favor. Me arde la vista. En la transferencia de calor es usual tener interés en el calor o en la energía térmica. Por eso, normalmente la transferencia de calor lo que se hace es que hay balances de energía sin tener en cuenta el trabajo. ¿Vale? Entonces, sin tener en cuenta el trabajo, un balance de primera ley se ve de esta forma, donde E gen es la generación de calor por X o Y motivo de un cuerpo, ya sea que un cuerpo esté expuesto a la producción de calor. Por ejemplo, un motor de combustión interna produce energía a partir de un combustible. Sin embargo, este motor está generando calor. Si nosotros hacemos un balance de energía,
tenemos que establecer cuál es la energía generada por este motor. ¿Vale? De esta forma se tiene un balance de energía de forma general. Existe el mismo balance para un sistema cerrado, para un sistema estacionario y para un sistema abierto de flujo estacionario, que son las que se presentan aquí. Son las que, por ejemplo, se usó en el ejercicio anterior. Eliminando el trabajo del sistema porque la esfera no tenía trabajo. Ahora, en las fronteras, y esto puede ser un poco nuevo, pero se toma como un repaso en la termodinámica porque no tiene cabida dentro de la parte de transferencia de calor, pero las fronteras también pueden presentar un balance de energía. Recordemos que una frontera es una película imaginaria que recubre el sistema que nosotros estemos trabajando, ¿cierto? A través de una frontera pueden ocurrir diferentes fenómenos. Entonces nosotros podemos hacer un balance de energía en una superficie o en una frontera. De tal forma de que los diferentes medios de transferencia de energía se pueden transformar o se pueden convertir cuando atraviesan estas fronteras. Por ejemplo, el calor, cuando se transmite en una pared, hay una forma o un fenómeno que se denomina conducción. Cuando este llega a la frontera, este se puede transferir de dos formas, de otros dos fenómenos. La radiación o la convección. O estos dos fenómenos pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, que haya convección y que haya radiación de manera simultánea. Por eso hay que hacer un balance de energía en las superficies o en las fronteras de nuestro sistema. De tal forma de que el calor 1, que es el calor de conducción, expresado en esta ecuación, tiene que ser igual al calor que sale. El calor 1 está entrando a la frontera y el calor 2 y 3 están saliendo de la frontera. De esta forma, el calor que entra tiene que ser igual a la suma de los calores que salen. Y eso es básicamente un balance de energía en una superficie. Es tal cual un balance de energía en un sistema. Y eso es supremamente importante. Sobre todo que tengan bien claro el concepto de qué es una frontera, porque más adelante, cuando estemos viendo la ley de Fourier, ¿cierto? La ley de Fourier en una única dimensión va a ser clave el uso de las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera es básicamente las condiciones que cumple o las condiciones de igualdad que ocurren en una frontera. Es decir, en ese punto hay tanto conducción como convección como radiación, o solo hay conducción y convección y así sucesivamente. Muy importante que tengan claro el concepto de frontera. ¿Listo? Con estos dos ejemplos terminamos todo lo que es el repaso de la termodinámica. ¿Listo? ¿Alguien que me colabore con el primer ejemplo para leerlo? Yo lo leo, ingeniero. Dale, con gusto. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Una hoja de acero inoxidable AISI 304 sometida a calor continuo se transporta Sí, dale. a una velocidad constante de 1 centímetro por segundo a una cámara de enfriamiento. La hoja de acero inoxidable tiene un espesor de 5 milímetros y un largo de 2 metros. Entra y sale de la cámara a 500 Kelvin y 300 Kelvin, respectivamente. Determine la razón a la que perderá calor la hoja de acero dentro de la cámara. Vale. Perfecto. Entonces nos están diciendo que hay una hoja de acero que entra a una temperatura determinada y sale a otra temperatura determinada. Nos están diciendo que entra a una velocidad de alrededor de 1 centímetro por segundo, ¿cierto? Y nos dan unas dimensiones específicas de dicha sustancia.
Por otra parte, nos dan, aquí el mismo enunciado nos da las propiedades de densidad y de C sub P, parece que se corrieron, pero la densidad es de 7.900 kilogramos metro cúbico y el calor específico es de 515 joules sobre kilogramo grado Kelvin. Nos están pidiendo entonces la razón de transferencia de calor en esta lámina de acero inoxidable. Entonces, nuevamente nos dirigimos al tablero. Nuevamente nos dirigimos al tablero y tomamos los datos. Sabemos que es acero. Ahí sí, 304. Que tiene una velocidad de 1 centímetro por segundo. Podemos decir que es 0.01 metros por segundo. Tiene un espesor, vamos a llamarle al espesor Z, o no, H, vamos a llamarla H. H es igual, espesor H, de 5 milímetros, es decir, 0.005 metros. Y un largo, L, de 2 metros. Entra y sale de la cámara a 500 y 300 Kelvin. Entonces, la temperatura inicial era de 500 Kelvin y la temperatura de salida era de 300 Kelvin. Nos piden la razón a la que perderá calor, es decir, la razón de transferencia de calor es el Q punto. Esto es lo que nos están preguntando. También nos dan la información de que la densidad de este acero es de 7.900 kilogramos metro cúbico y que el calor específico es de 515 joules sobre kilogramo grado Kelvin. Perfecto, easy peasy. Muy sencillo, hacemos un balance de energía de primera ley. Q menos W es igual al cambio de la energía. Bueno, en este caso no es un cambio de la energía interna, sino a un cambio en la entalpía. H mayúscula. ¿Por qué es un cambio en la entalpía? Porque la lámina está fluyendo. Como la lámina está fluyendo, puedo considerar que hay un cambio en la entalpía, porque se está moviendo a una velocidad. ¿Vale? No hay trabajo como tal, sino que solo hay transferencia de calor. Es más así que la transferencia de calor se considera que es negativa. Se puede decir que el Q es igual a menos Q en realidad, porque la lámina se está enfriando. Entonces yo digo que menos Q es igual al cambio en la entalpía. Pero el cambio en la entalpía es igual a un flujo másico, ¿cierto? Por el cambio en la entalpía por unidad de masa. Y esto nuevamente es igual a flujo másico por un C sub P por un cambio en la temperatura. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, señor. Señor, Perfecto. Muy bien. Muy bien. Profe, una pregunta. Ingeniero, ¿Sí? Profe, ¿hay Dígame. necesidad de poner menos en la Q? Porque si cuando hagamos el proceso de cambio de temperatura va a dar un signo negativo. Y no se cancelaría con el otro signo negativo. Este signo negativo se pone para que te dé el valor numérico de la transferencia de calor. ¿Vale? Como tú ya tienes conciencia de que es un sistema que se está enfriando, el negativo se coloca simplemente para que te dé un valor nominal positivo. ¿Ya? Para que te dé... ¿Sí me entiendes?
O Sí, sea, sí. para que el negativo de acá con el negativo de la menos Q se elimine y te dé el valor como tal, nada más. No tenga en cuenta el sentido, sino solo el valor. ¿Ya? Sí. Vale, perfecto. Ahora, menos Q. Ah, no, espérense que aquí viene algo muy importante. Necesitamos calcular el flujo másico de esta lámina. Recordemos que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área de sección transversal. Tenemos la velocidad, que es 0.01 metros sobre segundo. ¿Cómo calculamos el área de sección transversal? Podemos calcularla con el espesor y la longitud de la lámina. Correcto. Espesor por longitud nos va a dar el área de sección transversal. Listo. Si ya tenemos todos los datos, por favor, ustedes en su calculadora, díganme cuánto es el valor. Sería densidad por velocidad por H por L. $0.79. 0.79. ¿79 qué? Kilogramos sobre segundo. No, pero el siguiente número. Queda 0.79, profesor. Pero cerrado, 79 cerrado. A mí me salió así. Joda, qué magia. Sí, vale. queda así, queda así. Joda, qué magia, vale. Entonces, 0.79 kilogramos sobre segundo. Listo, ya tenemos el flujo másico, tenemos el C sub P y tenemos el delta T. Menos Q es igual a M punto, que ya lo tenemos aquí, 0.79. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Cuando da, digamos así, un número decimal, digamos que da más de 4 o 5 números después de la coma, ¿cuántos números usted cree que sea recomendable coger? 3. Normalmente trabajamos con 2 cifras decimales, ¿cierto? Normal. Sí, señor. Normalmente se trabaja con 2 cifras decimales. ¿Por qué pregunté por la tercera cifra? Porque quería saber si, por ejemplo, la tercera cifra es 5 o superior a 5, esta se aproxima al siguiente número cerrado. Se redondea, exactamente. Claro, si hubiese sido, por ejemplo, 0.795, eso se redondea a 0.8. Y si sería 0.794, 94, entonces se dejaba en 0.79. Ah, listo, ingeniero. ¿Ya? Se redondea siempre a 2 cifras decimales. Gracias. Perfecto. El C sub P, eso, solamente los resultados. Por ejemplo, si hay datos que te dan, mira que por ejemplo en el ejercicio anterior, en el ejercicio que teníamos anterior, en el de la esfera, te daban un valor que tenía 3 cifras decimales. Ese ni se te ocurra aproximarlo. Trabaja con esas 3 cifras porque si por algo te las dan. Exactamente. Lo que pasa es que a veces uno, digamos, en la primera, cuando hay muchas ecuaciones, la primera, cuando uno quiere aproximar, termina dando un valor, digamos que dos décimas diferentes, y a veces eso afecta, ¿no? Sí, pero yo normalmente cuando la diferencia es de décimas, así, yo no lo tengo en cuenta. Eso no vale la pena. Porque eso depende mucho de la aproximación del estudiante. Listo. Entonces, vamos por el flujo másico. El flujo másico por el calor específico, que es 515 joules kilogramos Kelvin por T2 menos T1. Y T2 menos T1 es 300 Kelvin menos 500 Kelvin. Eso da menos 81,370. Con el menos que está acá, entonces da 81 puntos. 81 puntos ¿qué? 370. 370 joules
Porque Kelvin con Kelvin se va, kilogramo con kilogramo se va. Ah, no, esto no es joules, perdón. Estos son Eso queda vatios. en kilovatios. No, Y kilovatios no. 1.37. Sí, Póngale pero el puntico a la U. no es kilovatios, es vatios. Porque es joule sobre segundo. No kilojoule sobre segundo. Joule sobre segundo son vatios. Y es el puntico aquí encima de la Q. Tienes toda la razón. La Q tiene que ir con el puntico. ¿Todo bien? Sí, señor. Profe, pero a mí me da 81.370 vatios. 81.370. Bueno, ahí sí no sé. Déjenme, yo le tiro a la calculadora porque... Sí, da 81.370. Por 0.79. 81.370, no 81. O sea, sería 81,370 kilovatios. Ah, entonces ahí sí sería kilovatios. Ya. Ahora sí ya entendí. Porque lo pasaron directamente. O sea, lo dividieron entre 1000 para pasarlo a kilovatios. Perfecto, 81.370 kilovatios. O sea, 37. Porque es 0 aquí al final. ¿Todo bien? ¿Claro el ejercicio? Sí, señor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? La pregunta que me hizo el compañero de por qué le puse el negativo. Yo le puse el negativo porque a mí en este ejercicio, como tal, no me interesa conocer el sentido de la energía. Es decir, yo tengo aquí la lámina, ¿cierto? A mí no me interesa conocer el sentido de la energía porque ya el mismo ejercicio me lo está diciendo. La energía está saliendo de la placa. Por lo tanto, el calor es negativo. Recordemos que el calor para un sistema se considera negativo cuando sale, positivo cuando entra. Y el trabajo es lo opuesto. Se considera negativo cuando entra y positivo cuando sale. ¿Cierto? Como a mí no me interesa el sentido, es decir, ya yo conozco el sentido en el que va a transferirse el calor, a mí simplemente me interesa el valor numérico, no me interesa la dirección, me interesa el valor numérico. Por eso coloco ese menos adelante. Si a mí me interesase o si yo no conociese el sentido por el ejercicio, ahí ya estamos hablando de otro cuento. Como yo no conozco el sentido, aquí sí ya no le coloco el menos en esta expresión, ni el menos en esta expresión. De tal forma de que este valor me dejaría un negativo. Ese negativo ya me estaría indicando ¿qué? El sentido. El sentido del proceso. Pero como ya yo lo conozco, a mí no me interesa ese aspecto en específico. No me interesa esa información como tal. ¿Vale? Bien. Como dice Bad Bunny, ¿estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Está todo bien. Pasamos al otro ejercicio y al último de la noche. No, el de la bola no. Que con ese se acaba el repaso de termodinámica. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Ah, yo lo leo otra vez. Sí, que no se les mete el ánimo. Una sección de 5 metros de largo de un sistema de calefacción de una casa pasa a través de un espacio no calentado en el sótano. La sección transversal del ducto rectangular del sistema de calefacción es de 20 centímetros por 25 centímetros. El aire caliente entra en el ducto a 100 kilopascales y 60 grados Celsius, a una velocidad promedio de 5 metros por segundo. La temperatura del aire en el ducto cae hasta 54 grados Celsius como resultado de la pérdida de calor hacia el espacio frío en el sótano.
Determine la razón de pérdida de calor del aire en el ducto hacia el sótano en condiciones estacionarias. Asimismo, determine el costo de esta pérdida de calor por hora si la casa se calienta por medio de un calefactor de gas natural que tiene una eficiencia del 80%. Y el costo del gas natural en esa zona es de $1.6 term. Y ahí está la conversión del term. Exacto. Vale. ¿Ustedes qué entendieron de esto? Yo no entendí nada. No, mentira, tenemos un ducto que transporta aire caliente y el ducto está subterráneo. Como está subterráneo, lo que hace la Tierra es que lo tiende a enfriar. Entonces pasa de una temperatura de 60 grados Celsius a una temperatura de 50 grados Celsius. ¿Vale? Determine la razón de transferencia de calor o de pérdida de calor del aire en el ducto hacia el sótano en condiciones estacionarias. Asimismo, determine el costo de esta pérdida de calor por hora si la casa se calienta por medio de un calefactor. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que estudiar es cuánto calor se pierde y cuánto vale en plata esa pérdida de calor. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniero, sí. Sí. Vale, perfecto. Entonces vamos a proseguir, vamos a anotar los datos de este ejercicio. Tenemos un ducto que dice que tiene una longitud de 5 metros de largo. La sección transversal del ducto rectangular del sistema de calefacción es de 20 centímetros por 25 centímetros. Es decir, de 0.20 por 0.25. Vamos a calcular de una el área de sección transversal. A sub C, ¿cuánto es? 0.20 por 0.25. $0.05. 0.05 metros cuadrados. Muy bien. El aire entra a 100 kilopascales, no nos interesa la presión, nos interesa la temperatura. A una temperatura inicial de 60 grados Celsius. A una velocidad promedio de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Y pasa o sale a una temperatura 2 de 54 grados Celsius. Nos dice que el costo de la pérdida, no sé qué letra le ponemos. La letra C, C de costo. No, C de costo no, B de billete. El billete es lo que se pierde. Es de $1.6 cada third. La tasa pues la buscamos después. Son todos los datos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces ya tenemos esta información, entonces vamos a hacer un balance de energía en ese ducto. El balance de energía nuevamente, Q menos W. ¿Nos piden la razón o la tasa total? Determinen la razón de pérdida de calor. Entonces Q punto menos W punto es igual al cambio de la entalpía. Como no hay trabajo, la transferencia de calor, la tasa de transferencia de calor es igual al cambio en la entalpía. Esto es igual al flujo másico por el cambio de la entalpía por unidad de masa. Y esto es igual al flujo másico por el calor específico del aire por el cambio de la temperatura del aire.
necesitamos dos cosas que no tenemos: el calor específico del aire y el flujo másico del aire. El flujo másico del aire es como lo más asequible para no tener que abrir libros. Podemos ir haciendo eso antes de abrir el libro, porque es más, voy a abrir el libro de termodinámica para poder encontrar el CSUP del aire. Pero antes de eso, vamos a hallar primero el flujo másico. Para calcular el flujo másico tenemos que hacer una consideración. Entonces sí nos servía la presión, claro. La presión era de 100 kilopascales. Para eso era la presión. Con razón. Hay que hacer una consideración, y es que hay que considerar que el aire es un gas ideal. Como el aire es un gas ideal, ¿cierto? Podemos calcularlo utilizando la ecuación PV, donde V es igual. Uy, ¿por qué no sale lo que estoy copiando? Ahora sí. PV es igual a R por T, donde V es el volumen específico. También se puede expresar como P es igual a R por T sobre densidad. Tenemos la temperatura, tenemos la presión, el R se puede buscar en un libro y con eso podemos obtener la densidad. De aquí la densidad entonces es igual a R por T sobre T. Tenemos que abrir un libro, en este caso yo voy a abrir el libro de termodinámica, porque yo lo tengo por aquí. Ingeniero, el R sería 0,2870. ¿El del aire? Sí, el del aire. Muchas gracias. Bien, Sofía. ¿R es igual a cuánto? 0,2870. 0.2870. Eso está en kilojoule, kilogramo Kelvin, ¿no? Sí. Perfecto. Se voló el 8, ingeniero. Se comió el 8. 2870. Por eso digo. Perfecto. Listo. Y la temperatura inicial, la temperatura 1 y la presión 1, la temperatura hay que pasarla a temperatura absoluta. Es decir, más 273.15. ¿Cuánto es 60 más 273.15? 333. 333.15 Ingeniero, Kelvin. Sí, señor. estoy dudando de ese despeje. ¿Por qué? ¿No quedaría la presión igual a la densidad por R? Totalmente. Sí, porque el volumen, la densidad queda abajo, entonces quedaría la densidad multiplicando. Tienes toda la razón. Sería aquí. Porque el volumen específico es 1 sobre la densidad. Si yo colocaba aquí 1 sobre la densidad no pasaba a dividir, sino a multiplicar. Toda la razón. Bueno, vean, yo también cometo errores. Entonces, este despeje de aquí no es así, sino que es densidad igual a presión por R sobre T. Presión 1, temperatura 1. Ya tenemos la presión, ya tenemos la temperatura, tenemos el R. ¿Cuánto nos da la densidad del aire? Ingeniero, una pregunta. Sí, señorita. Si la presión la tenemos en kilopascales, R no debe de estar en las mismas unidades de kilopascal. No, señorita, porque los kilos del kilopascal se anulan con los kilos del kilojoule. Ok. Entonces, cuando se anulan ambos kilos, queda en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Kilo con kilo se va, por así decirlo. $1.045, bro. 1.045
kilogramos sobre metro. Ese es el valor de mi densidad. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el valor del C sub P. Sofía, ya que tú tienes el libro a la mano, ¿me puedes decir cuánto es el valor del C sub P? 1,005 1,005 kilojoules kilogramos Kelvin. Vale, Sí. perfecto. Ya tenemos la densidad, tenemos el C sub P, ya podemos calcular todo lo que queramos. Vamos a calcular entonces el flujo másico. Flujo másico, ¿a qué era igual? A la densidad por la velocidad por el área transversal. La densidad por la velocidad por el área de sección transversal. Tenemos la densidad, que es 1.045. Tenemos la velocidad, que son 5 metros por segundo. Y tenemos el área de sección transversal, que es 0.05 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da el flujo másico? $0.011. 0.011 kilogramos por segundo. ¿Listo? Ya podemos calcular cuánto es la tasa de transferencia de calor. Punto, entonces. Ok, eso me dio 0.26. Está raro ese valor. Bueno, ahora ¿quién le cree entonces? También me dio 0.20. 0.26. A mí, obviamente. Bueno, 0.26, la mayoría gana. Si a 4 personas le dio lo mismo, entonces tiene que ser 0.26. A menos de que 4 personas hayan cometido exactamente el mismo error. Que no creo. Conociéndolos ustedes como son de pilosos. 0.26 también. ¿Viste? Tiene que ser 0.26. Listo. Entonces ya podemos reemplazar en la fórmula. 0.26 kilogramos por segundo por 1.005 kilojoule kilogramo Kelvin. Sofía, tú me diste el C sub P, ¿cierto? No el C sub B. Sí, ingeniero, el C sub P. Vale, perfecto. El C sub B sería 0,718. Ah, vale, perfecto. Por 54 menos, bueno, 54 grados Celsius menos 60 grados Celsius. Como en este caso sé que el calor sale, aquí va un negativo adelante. Y acá arriba entonces también iría un negativo adelante. Eso da 1.56. Entonces la tasa de transferencia de calor es de 1.56. Esto da tan kilojoule sobre segundo. Bien. Ya resolvimos el primero. Determine la razón de la pérdida de calor del aire en el ducto hacia el sótano en condiciones estacionarias. La transferencia de calor o la tasa de transferencia de calor es de 1.56 kilojoules por segundo. O sea, kilovatios. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien o mal? Ingeniero, todo claro. Bien, profe. Vamos para la siguiente parte. Para eso me tengo que llevar este valor, porque aquí en el tablero no me va a caber. Era 1.56, ¿cierto? Sí, ingeniero. Kilovatios. La siguiente parte dice: determine el costo de esta pérdida de calor por hora. Vale. Si la casa se calienta por medio de un calefactor de gas natural que tiene una eficiencia del 80%. Y el costo del gas natural en esa zona es de $1.6 por termo. Muy bien. Entonces, primero, esta tasa que está aquí, tenemos que pasarla de kilovatios a
kilojoule por hora. ¿Por qué? Porque nos están preguntando, nos están pidiendo esta tasa en forma de hora. ¿Vale? Por hora. ¿Cómo hacemos eso? ¿Multiplicamos por cuánto? 3600. Perfecto. Por 3600 segundos, que equivalen a una hora. 1.56 por 3600, ¿cuánto me da? 5616. 5616 kilojoules por cada hora. Muy bien. Ahora, nos están diciendo que todo esto se calienta a través de un calefactor que tiene una eficiencia del 80%. Recordemos que eficiencia, ¿cierto?, es igual a la energía útil, es decir, la energía que de verdad se empleó para hacer un calentamiento. O sea, en este caso los 5616 kilojoules por hora sobre la energía utilizada para hacer ese calentamiento. La energía utilizada para hacer ese calentamiento, si es un calentador eléctrico, debe ser trabajo o potencia eléctrica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Y nos dicen de entrada que la eficiencia es del 80%. Nosotros debemos calcular entonces cuánto es la potencia de ese calefactor, y eso lo calculamos despejando. 5616 kilojoules por hora sobre 0.8. Y eso nos da la potencia del calefactor. $7,020. 7020 kilojoules por cada hora. ¿Qué queda aquí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué queda aquí? Hace mucho tiempo esa fue tu... Tenemos que pasar esta tasa a Ya la para calcular el costo. Sí, pero para poder calcular el costo, primero tenemos que pasar estos kilojoule hora a term por hora, para poder hacer la multiplicación y que se cancelen las unidades. Si no, no nos va a dar. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Vale. Entonces esto es sencillo. Aquí dice que 105.500 kilojoules equivalen a un term. Yo necesito entonces por un term que equivale a 105.500 kilojoules, ¿cierto? Kilojoule se va. 7.020 entre 105.500. $0.066. 0.0 66. 66 o 65. 66. 66. 66. Turn por hora. Y así simplemente nos queda calcular los costos. Costos, entonces, la unidad que nos dan está en dólares sobre term. O sea que hay que dividirla para poder saber cuánto es. Simplemente 0.066 term por hora sobre 1.6 dólares por cada term.
Ah, no se divide, se tiene que multiplicar porque el término está abajo. Pensé que estaba arriba, por algún motivo loco. Por 1.6 dólares por cada term. Term con term se va. ¿Y cuánto da eso? 0.105. 0.105, ¿sí? Ingeniero. Dólares por cada hora. ¿Listo? Cada hora que pasa, esa persona está perdiendo 0.105 dólares. O sea, 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos por hora. Chévere, ¿no? ¿No? ¿O sí? Sí, ingeniero. Claro. Perder plata no es chévere. Pero saber calcularlo así. Bueno, muchachos, con esto nos echamos un repaso espectacular de toda la termodinámica. La otra clase, vamos firmes ya a ver el sufrimiento como tal. Vamos a dejar de grabar y vamos a dejar de compartir.